Ya, entonces nos piden encontrar la solución de esta ecuación diferencial a través de series de potencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que escribir cuando nos piden resolver una EDO a través de series de potencia? ¿De acuerdo? Ya, lo primero que va es que tenemos que definir I. Y en este caso va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Una cosa importante es que en este tipo de ejercicios, estos límites, los límites de la sumatoria, sí o sí tienen que escribirlos de manera ordenada porque vamos a trabajar mucho con los límites. Entonces, si en algún paso no lo escribimos, probablemente después cuando tratemos de retomarlo, para cambiar el límite, no nos vamos a confundir. Entonces, es súper importante escribir bien los límites de la sumatoria. Entonces, vamos a partir de aquí. ¿Y ahí qué es lo segundo que deberíamos calcular? O lo segundo que deberíamos considerar. Si lo primero es I, ¿alguien sabe? Ya, como tenemos que resolver con serie de potencia, vamos a tener que hacer un reemplazo de todos los I de la EDO. Entonces, sí o sí vamos a tener que encontrar I''. Pero para encontrar I'' vamos a necesitar sacar primero I'. Entonces, I' nos va a dar la sumatoria desde n igual hasta infinito. Ya, cuando derivo la primera, ¿cuál es el límite inferior de la sumatoria? Desde n igual a 1. Entonces, cosas importantes, cada vez que derivo, se va sumando 1 al límite de la sumatoria. Ya, eso tampoco se les puede olvidar. ¿Y cómo me quedaría dentro de la sumatoria? La serie de potencias. A por n por n. O sea, AN por n. Exacto, me queda AN por N por X a la X n-1. N-1. Y vamos a tener que hacer lo mismo con la doble sumatoria. Entonces esta, como lo vimos, va a partir desde el 2. Por cada derivada voy agregando un índice. Y en este caso me queda n por n-1 por an x elevado a n-2. ¿Hasta ahí dudas? Bueno, esa parte es súper fácil en verdad. Ya, y ahora pasamos entonces de este que es nuestro paso 1 a pasar al paso 2, que va a ser reemplazar estas que siempre son iguales para todos los ejercicios. Para todos los ejercicios van a tener que escribir esta primera parte. Vamos a pasar a reemplazar. Entonces, reemplazando me queda la sumatoria desde n igual 2 de n por n-1 por an de x elevado a n-2. Más la sumatoria de an de x a la n por x. Lo que siempre se hace es que vamos a unir estos dos y me va a quedar solo un x elevado a n más 1. Ya. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Considerando que tenemos aquí a n elevado a x a la n por x a la n más 1. Y me salté esto que es muy importante. Aquí n parte desde el 0 hasta el infinito. ¿Qué necesito para poder seguir trabajando esta serie de potencias? Que la sumatoria es igual. Exactamente, o sea, necesito sí o sí que esta sea igual a esta. ¿Sí? Y aparte me podría servir, y podría ser muy bueno,
que, por ejemplo, este valor de acá arriba, el de la potencia de x, sea igual a la potencia de acá. Sería muy fácil trabajarlo de esa manera. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer. Ya, ¿cómo entonces queremos transformar? Tenemos esta expresión. La sumatoria de n factor de n menos 1 a n x elevado a n menos 2 y esta parte de 2. Y por otro lado tenemos esta que ya parte de 0. Ya. Entonces voy a tratar de llevarla de la izquierda a 0 y ojalá que esta expresión de acá arriba me quede n más 1. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso? Hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo hago que este 2 pase a ser un 0? O sea, es que puedo transformar el n igual a 2 a k igual 0, pero ¿Ya? el x, el elevado, no me queda como el otro. Ya. Claro. Vamos, o sea, vamos a llegar a eso. Entonces, partamos haciendo lo que tú decís para tener todos los índices en 0. Hay varios caminos, como les dije, pero aquí vamos a tomar uno en particular y les voy a mostrar después la otra opción que tenían. Entonces, si es que quiero transformar el del n igual 2 a k igual 0, ¿cómo lo hago? K igual n menos 2. Claro, un cambio de variable. La regla, si es que no quiere, bueno, que en verdad por formalidad uno debería hacer esa sustitución, la regla es que para restar, lo voy a anotar aquí, para restar menos 1 al índice, eso significa que sumo 2 le voy a poner, a lo de adentro le voy a poner como a la fórmula, no a la función. Sumo 2, nada que ver, sumo 1. Sumo 1 a la función. Que es lo mismo que hacer el paso formal de hacer la sustitución e ir completando al final. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo voy a hacer restar 2 al índice para que me queden 0. O sea, quiero que parta de 0. Entonces voy a tener que sumar 2. Si es que resté 2, voy a tener que sumar 2 a cada término adentro. Entonces me va a quedar n más 2, n más 1, a de n más 2 y x a la n. ¿Sí? Ahí lo que hice fue aplicar la transformación en rojo y me quedó lo de negro, que es lo mismo que el proceso que enseña el profe de hacer un k igual n menos 2 y etc. Bueno, esa es como la regla más general. Ya, pero aún hay algo que podemos hacer, que es que este x elevado a n nos quede como x elevado a n más 1. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso? ¿O les doy el truco? ¿Hay que sumarle una a la función entonces? ¿O eso no se puede? Sí. Ya, no podemos llegar y como sumar arbitrariamente a la función, pero lo que sí podemos hacer es ¿Un 1 completo? sacar un término de la sumatoria. ¿Qué pasa si sacamos un término de la sumatoria? Si sacamos el primer término de la sumatoria, este índice volvería a subir un poco, ¿cierto? Si es que yo saco el término 0 de la sumatoria, ahora entonces la sumatoria me quedaría desde n igual 1. Si me queda desde n igual 1, puedo volver a transformarlo en 0, restando 1 después, y si resto 1 al índice, entonces a la función le voy a tener que sumar 1. Ya, esto se ve con pura práctica, así como todo el proceso completo de Sí, cómo llegar al n más 1. como un poco enredado. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer. Esto se ve como, es como puro ojo de cómo transformarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esta
voy a sacar el primer término de la sumatoria. Entonces, en este caso, el primer término de la sumatoria sería con n igual 0. Entonces me queda 0 más 2, 0 más 1, a de 2, y x a la 0, que sería 1. Y todo esto más, y ahora la sumatoria vuelve a partir de 1. Me subió el grado, pero no me importa que haya subido, o sea, que haya subido el índice, porque ahora va a ser súper fácil restarlo, o sea, sacarlo. Me queda n más 2, x a la n. Y todo esto al infinito. Ya, ¿se entiende el paso que hice ahora? Esto es el primer término de la potencia. Ese es el primer término de la potencia. Lo que hice fue sacarlo, entonces ahora toda la sumatoria parte desde el 1. Y ahora voy a trabajar esta parte de la derecha. La voy a trabajar. Tina, yo no lo entendí muy bien, si lo puedes repetir, por favor. Yo creo que sí. Ya, ¿hasta dónde quedaste? Le voy a poner aquí, le voy a poner numeritos. Este es 1. Hasta la parte que era como compleja, la de sumarle, restarle, sumarle. Ya. ¿Cachaste cómo llegamos a 2? ¿O no? Lo que hicimos fue hacer que el índice parta desde el 0. Sí, ¿Sí? Ya. Pero lo que queremos es que el x nos quede como x elevado a n más 1. ¿Sí? Porque si nos queda x elevado a n más 1 va a ser mucho más fácil trabajar todo el tiro. Vamos a tener que despejar solamente una vez. Entonces, mi objetivo es transformar el x que está encerrado en verde, transformarlo a x elevado a n más 1. ¿Ya? Para poder yo subirle el índice, o sea, para poder subir la exponencial, lo que yo voy a hacer es sacar el primer término de la sumatoria. O sea, quiero ahora que mi sumatoria no parta de 0, sino que parta desde el 1. ¿Ya? Y para hacer eso, suponiendo que, no sé, pues las sumatorias siempre son a 0, a 1 por x, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo voy a hacer a la sumatoria ya, es sí, ya entendí. quitarle este. ¿Está? Este se lo Sí, saco ya. Sí. y ahora parte desde ahí. Sí, ahora sí me quedó mucho más claro. Gracias. De nada. Entonces ese término es ese mismo de ahí. Ya, y al término azul que me quedó, que es todo lo que va quedando hacia la derecha, el término azul, lo que voy a hacer es hacer nuevamente que esto parta desde n igual 0. Y ahora cuando yo haga que esto parta desde n igual 0, si se dan cuenta, como voy a tener que hacer una sustitución dentro de lo que es la función, este n de acá arriba, el que acabo de encerrar en rojo, me va a quedar n más 1, que es justo lo que yo quería. Entonces, ahora sí, la sumatoria me va a quedar 2 por A2 más la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito, y ahora hasta el infinito, así. Y ahora, como tengo que sumarle, como hice la sustitución, me va a quedar todo desde 0, pero con n más 3, porque le voy a sumar 1 a cada término que estaba dentro, más 2, me queda a n más 3, y el x me queda como yo quería, n más 1. Y esto más el que tenía al principio, que era a n, factor de x elevado a n más 1. Todo esto igual a 0, y este también partía desde el 0. Entonces aquí tenemos este y este. ¿Se entiende hasta ahí lo que hicimos? Ahora nos queda algo súper bonito porque tenemos índices que parten desde 0 y el mismo valor de la potencia. Tenemos n más 1. Por lo que ahora si aplicamos álgebra y simplificamos algunas cosas, nos va a quedar 2 a 2 más la sumatoria. Voy a agruparlas desde n igual 0 hasta el infinito. Y acá adentro me va a quedar
n más 3, n más 2, an más 3, más an, y todo esto por x elevado a n más 1. Igual a 0. De aquí, de esta que acabo de escribir, que le vamos a poner 4. ¿Qué podemos concluir? Así rápidamente, solo viéndolo. ¿A alguien se le ocurre que podemos concluir? Bueno, si es que esto da 0, significa que tanto las cosas con x como las cosas sin x son 0. Como cuando hacemos fracciones parciales y separamos las cosas que tienen x como un a y las cosas que no tienen x como un b. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que 2a2 tiene que ser 0. Eso implica que a2 tiene que ser igual a 0. Y por el otro lado, todo lo que esté acompañando al x elevado a n más 1, también necesito que se haga 0. Entonces, esto lo voy a poner con rojo. Tina, disculpa, este es un AN, o sea, A sub n más 3, ¿este de ahí? Sí, Ah, ya, perfecto. sí, si queréis Gracias. lo puedo hacer más chiquitito. Ah, súper. Ahí, ahí mejor. Entonces, la parte en rojo me va a quedar n más 3, n más 2, an más 3, más an y todo esto igual a 0. Entonces me va a quedar que an más 3 es igual a menos an dividido en n más 3, n más 2. Y esto es para n desde el 0 hasta, bueno, el 0, el 1, hasta, etc. Ya. Y ahora ya tenemos casi el ejercicio listo, porque ya tenemos las dos expresiones importantes. Tenemos que A2 es 0, y tenemos que A de n más 3 es igual a menos AN dividido en n más 3, n más 2. ¿Dudas con eso? ¿No? Ya, entonces, ahora que tenemos esta expresión, que tenemos la expresión 5, le voy a poner. Entonces, con la expresión 5, lo que vamos a hacer es sacar cuánto vale A3, A4, A5, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va a partir entonces de n igual 0. Entonces, con n igual 0, nos va a dar que A3 va a ser igual a menos A0 partido en 6. Después, con n igual 1, nos va a dar que A4 es igual a menos A1 partido en 12. Con n igual 2, nos queda que A5 es igual a 0. Con n igual 3, nos queda que A6 es igual a menos A3 partido en 30. Y mucho ojo con esta parte, porque la idea es que yo quiero, ojalá, dejar todo expresado en A0, A1, o en términos relativos como en pocas A. Entonces, yo sé que este A3 lo puedo reescribir como menos A0 dividido en 6. Entonces, este A6 en verdad me va a quedar, este A6 me va a quedar como A0 dividido en 3 por 6, 18, 180. Y bueno, así sucesivamente, pues lo pueden hacer con n igual 4,
y con n igual 4 les da que A7 es igual a 1 dividido en 504. Al final se vuelve recursivo porque voy volviendo todo el rato a las mismas funciones de arriba. Entonces, ya, tenemos estas expresiones de acá que pudimos calcular a partir de la expresión número 5. Y yo sé que la solución general, así, muy general, siempre va a ser un A0 más A1 por X más A2 por X cuadrado más A3 por X a la 3 más A4 por X a la 4 y bueno, etcétera, más A5 por X a la 5, para poner uno más. Y en este caso en particular vamos a ir reemplazando. Sabemos que A2 vale 0 y también nos dio que A5 vale 0. Entonces, para este ejercicio en particular, tenemos A0 más A1 por X más A3 por X a la 3, pero nosotros sabemos que A3 en verdad es menos A0 partido en 6, A0 partido en 6 por X a la 3. Después sabemos que A4 en verdad es A1 partido en 12 por X a la 4. Bueno, y así sucesivamente, ¿para qué voy a escribir más? Entonces, la idea es que ahora nosotros podamos agrupar esta solución como en dos partes. Vamos a considerar los que tienen un A0 y vamos a considerar los que tienen un A1. Así, la solución me va a quedar como un I1 más un I2. Va a quedar como dividida en dos partes. Entonces, formalmente me queda que la solución general va a ser A0, factor de, por ejemplo, aquí me va a dar 1, menos un sexto por X a la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado voy a tener el A1, que me queda X menos X a la 4 partido en 12, etcétera, etcétera. Y mucho ojo que estas les tienen que dar LI. Si es que estas no les dan LI, probablemente hicieron algo mal. ¿Ya? Tienen que ser sí o sí linealmente independientes porque si no, no podría tener como las dos soluciones del problema. Y ahí termina eso. ¿Dudas con el ejercicio? Si es que no les especifican exactamente cuántos valores de A tienen que encontrar, háganlo aproximadamente, yo creo que hasta 5 o 6 es un buen número. ¿Hay que encontrar la sumatoria que hace esa serie o lo podemos dejar así? Lo pueden dejar así. Si es que no les especifican que dejen la sumatoria, basta con dejarlo de esta forma. Vale. ¿Ya? Y Igual en aquí la no podemos prueba, ver. Ah, perdón. ¿cómo? Igual en la prueba pregunten, oye, ¿es necesario hacer la sumatoria? Porque si no, como en este caso la pregunta es encontrar la solución general, esta es la solución general. Si les piden encuentra la sumatoria o la serie que representa la solución general, ahí van a tener que transformar. Pero no creo, no lo he visto al menos. Dime, Víctor. Sí. ¿Puedo ver una página? Sí, obvio. O, ya. ¿Esta? ¿O No. cuál, la última? O sea, donde dice otra más, porfa. A ver, no, otra más. ¿Esa? Sí, eso, un poquito, Ujú. que me falta buscar. Sí, no se preocupe. Igual voy a tratar de subir la ayudantía a grabar lo antes posible. Si me demoro en subirla es porque Zoom se demora mucho rato en procesar la grabación después de que termino de grabar. Se demora como 1 hora más o menos. Entonces, como lo dejo ahí guardando, después se me olvida subir los tiros. Bueno, y recuerden que esta regla es como la regla general para lo que correctamente se hace de hacer la sustitución por un K más 2, o sea, como un N más 2 igual a K, etc. Pero esa es la regla.
por cada uno que restó al índice, sumo uno dentro de la función. ¿Ya copiaste? ¿Listo? Sí, sí, gracias. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Ya, el segundo ejercicio es solamente para que repasen Laplace de diferentes formas, porque el profe me dijo que le estaba costando mucho Laplace. Entonces calcule, y esta es la expresión 1 partido en S, 1 partido en S cuadrado más 4. Y aquí te obligan a calcularlo A, utilizando sí o sí fracciones parciales, y B, utilizando sí o sí convolución. Ya, como Laplace es lo que deben haber repasado más, les voy a dar una segunda a ver si la hacen rápido. Voy a pausar mientras la grabación. Ya, por fracciones parciales es súper corto, entonces la idea es poder reescribir esto como la suma o resta de dos expresiones. ¿Cómo les dio? ¿Lograron separarlo? O sea, es A partido S. ¿Cómo? Ya, sí. Pero la expresión final, ¿la sacaron o todavía están en eso, calculando? Denle más, les voy a dar un minutito más. Ya. Bueno, realizando fracciones parciales y minimizando todo, o sea, poniendo todo en su mínima expresión, deberían llegar a algo similar a esto. Ya, esa es como la mínima expresión a la que a la que se puede llegar. Bueno, ya a esto le vamos a aplicar entonces el a la menos 1. Y está súper fácil. ¿Cómo queda esta transformada? 1 menos coseno de 2t. ¿Cómo? 1 menos coseno de 2t. Exacto. Entonces me queda, bueno, un cuarto factor de 1 Eso. menos coseno de t. Y aunque no lo crean, esta es una pregunta de examen. Si bien se ve súper simple, esto es pregunta de examen, para que vean más o menos el nivel. Igual me han dicho que ahora que es remoto, lo han hecho más difícil. Sí, yo creo que sí, pues porque tienen acceso a sus apuntes, prácticamente tienen acceso a internet, aunque la prueba está sin internet, igual pueden revisar todo. Entonces, la idea es que tengan que procesar un poco más la función para no llegar directamente a los transformadas que pueden sacar de internet, pues. Ya, entonces ahora, bueno, de hecho, igual por eso fuerzan a hacerlo con un método en particular, porque en internet probablemente no encontré el método en particular, sino que el resultado. Entonces, eso es lo bueno de este tipo de ejercicios, te obligan a hacerlo de una manera, tenés que saber hacerlo así. Entonces, ve usando convolución. Y a ver, ¿recuerdan lo que es la convolución de funciones? Voy a escribirlo acá solo por si no lo recuerdan, que yo sé que sí. Entonces vamos a decir que tenemos la convolución de dos funciones, por ejemplo, de g y t, o sea, de f y t y g, se define como la integral de f de tau g de t menos tau. Y esa es como la definición formal de convolución. Y cuando queremos aplicar la transformada, entonces vamos a tener que es la transformada de f
por la transformada G. En ese sentido, la convolución es súper amigable con la transformada. Y entonces les doy un segundo para que traten de resolver esta, que es súper simple. Tenemos la inversa de 1 partido S por 1 partido S más 4. Estos son G de S y F de S por si acaso. Ya, entonces aquí podemos asimilar esta expresión como la multiplicación de dos funciones. O sea, al final queremos aplicar la inversa, entonces estas son las transformadas de dos funciones. Entonces podemos interpretarlo perfectamente como la convolución de las dos funciones. Entonces esto sería lo mismo que tener un f de t convolución de g de t. Pero tenemos que encontrar cuánto vale f de t y cuánto vale g de t. F de t, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Y g de t? Seno de 2t partiendo. Exactamente. 1/2 de seno de 2t. Easy peasy. Entonces me quedaría que la convolución finalmente entre las dos funciones sería igual, o sea, esto es igual a la integral entre 0 y t de 1/2 de seno. Le voy a poner de i, de i. Y si nos damos cuenta, esto es lo mismo que tener un cuarto de coseno de 2i, todo esto entre 0 y t. Entonces nos da un cuarto factor de 1 menos coseno de 2t, que es el mismo resultado que habíamos obtenido al principio, haciéndolo directamente a través de fracciones parciales. Ya. En el siguiente ejercicio, y como es generalmente que les preguntan el tema de las series de potencias, es encontrar los primeros 4 términos, los primeros, este ya es el siguiente ejercicio, 4 términos no nulos. No todo con esto. Los primeros 4 términos no nulos. De dos soluciones LI en forma de series de potencia, centradas en el x igual 0, de la ecuación diferencial y prima menos i igual a 0. Este también es ejercicio tipo examen, por si acaso. Bueno, esto ya saben cómo partir, así que les voy a dar unos segundos para que partan mientras yo voy a copiar la primera parte. Ojalá traten de hacerlo solos y solas mientras. Entonces sabemos que sí o sí tenemos que partir con el i.
Esto va a ser el 2. Ya, aquí les escribí al tiro las equivalencias que parten de 0 de las derivadas, que también siempre son las mismas. N igual 0. Más 1, C de n más 2 y x a la n. Entonces ya hicimos el paso 1, ahora el paso 2 es reemplazar. Haciendo el reemplazo directo por las que comienzan en 0, me va a quedar la sumatoria de n más 2, n más 1, a de n más 2, por x a la n, menos sumatoria de a n por x a la n. Y todas estas ya parten de 0, así que es maravilloso. N igual 0. Ya, ¿cómo les quedó la expresión general para todos los términos? Despejando lo anterior. ¿Puedo volver un poquito después de terminar? Sí, vuelvo. Esto igual a 0. Ya. Entonces, si es que despejaron bien, deberían llegar a esta expresión general. Y esto es para todo n, desde el 0 hasta el infinito. ¿Llegaron a eso? O sea, estaba sacando los números, pero estoy llegando a eso. Sí, sí. Ya, dale, dale. Bueno, mientras voy a reemplazar, que esta parte igual es superlatera, pero vamos entonces a obtener desde C2, o sea, desde C2, desde A2. ¿Por qué cambiaste? Porque nadie me dice nada, es A. Entonces empecé a escribir C de repente. Entonces, desde A2, que A2 nos va a dar A0 partido en 2, partido en 2. A3 va a ser igual a A1 partido en 2 por 3, que es 3 factorial. A4 va a ser igual a A2 partido en 3 por 4. Pero ya sabemos que A2 por sí solo es A0 partido en 2. Y esto me queda abajo por 3 por 4. Entonces ya vamos encontrando un patrón. En este caso nos da
A0 partido en 4 factorial. A5, confíen en mí, da A1 partido en 5 factorial. Y A6 da A0 partido en 6 factorial. Por lo tanto, la solución general y de x nos va a quedar A0, voy a agrupar todas las que tienen A0, que sería 1 más x cuadrado partido en 2 factorial, x a la 4 partido en 4 factorial, x a la 6 partido en 6 factorial. Y esto sigue, pero nos pedían solo los primeros 4 términos de cada solución. Entonces esto sigue, y esto más A1 de x más x a la 3 partido en 3 más x a la 5 partido en 5 más x a la 7 partido en 7 factorial. Y esto igual sigue. Entonces ahí podemos hacer lo mismo, vamos a interpretar cada una como una solución. Este va a ser I2, este va a ser I1. Y recuerden que nunca está de más aclarar que I2, o sea, I1 e I2 son LI. Por eso estas soluciones no sirven, porque son LI. Si que no fueran LI, recuerden que hicimos algo mal probablemente. Y ahí queda la solución. Tina, ¿puedes volver un poquito? Sí, Por favor. obvio. Vuelvo. ¿Aquí? No, una más. Aquí. Ahí. ¿Qué es? Ya, eso. Listo. Gracias. Ya. Bueno, esa es la solución de este ejercicio. ¿Hay dudas en el proceso? El proceso de series de potencia siempre es el mismo. Si se dan cuenta, igual el ejercicio que hicimos primero era un poco más complejo, porque teníamos que trabajar un poco más los índices, pero dentro de todo es bastante mecánico lo que tienen que hacer. Reemplazar los términos siempre va a ser lo mismo, no se equivoquen en eso. No sé si queda alguna duda de este tipo de ejercicio. No. No, gracias. Está súper bien. Sigamos entonces. Ya, en el siguiente ejercicio vamos a resolver una ecuación integral. Ya, nos piden resolver esta ecuación integral. Si se enfrentan a esto en la prueba, ¿qué es lo primero que harían? ¿Alguien sabría qué hacer? ¿O solo la pasarían? ¿Ideas? ¿Nadie? ¿Ese es un tema mayúscula? ¿Es Es un un tau? tau. Ya, perfecto. Gracias. Eso igual es una pista que esto sea un tau. Como que, ¿por qué razón habría un tau en la ecuación integral? ¿A alguien se le ocurre? Ya. Es como una traslación, ¿no? La idea, claro, es que ustedes cuando vean esto relacionen inmediatamente el lado derecho a la convolución. Si ustedes logran relacionar eso, ya están al otro lado, inmediatamente. Porque podemos reescribir esta misma expresión como la convolución.
Entonces, como la convolución sabemos que es directamente la multiplicación, o sea, la convolución entre las dos, sabemos que sería que esto es el equivalente a esa expresión grande de la convolución, entonces inmediatamente se simplifica un montón el ejercicio. Ya, y si llegaron ahora a una EDO, o sea, a una ecuación que ya no es integral, pero que tiene una convolución entre medio, ¿cómo la resolverían? ¿Cómo saben resolver convoluciones? ¿Cómo resolvemos esto? Es fácil, es todo lo que han visto esta unidad, todo lo que entró en la prueba. ¿La transformada? Vamos a aplicar la transformada, si al final la única forma en la que sabemos trabajar la convolución bien es aplicando transformada. Entonces vamos a aplicar la transformada. Y nos quedaría entonces la transformada de I de t menos la transformada de Euler a la 2t, y me queda igual. Ya, ¿cómo es la transformada de la convolución? ¿Alguien se acuerda de la transformada de Laplace de la convolución? Es la transformada de ambos multiplicándose. Es la transformada de cada una de las dos expresiones por separado. Exactamente. Esta es ¿cómo se llama esto? La propiedad más fácil del mundo. Entonces vamos a aplicar transformada de esta por vamos a aplicar la transformada de la otra. Y ahí estas transformadas ustedes las saben. ¿Cuál es la transformada de I de t? I de s. O I de lambda, dependiendo de cómo ustedes prefieran trabajar. La transformada de Euler elevado a 2t. Uno partido en S-2. ¿No? Exactamente. Eso ya se las tienen que saber así, pero inmediatamente. Muy rápido. La transformada de el lado derecho, ¿cómo me queda? 1 partido S más 1. Es la misma propiedad que la anterior. Y por último tenemos de nuevo la transformada de I de t, que es I de S. En verdad es como otra I, pero no. Y ahora solo nos queda aplicar álgebra. Recuerden que cuando nos piden encontrar la solución de la ecuación integral, lo que nos están pidiendo es encontrar cuánto vale I de t para que se cumpla. Entonces, en este caso vamos a tener que, cuando llegamos a esta expresión de acá, cuando llegamos a esta expresión, la idea es despejar, en este caso, I de s. Se me acabaron las pizarras. Ahí sí. Entonces, nos va a quedar que I de s, o I de lambda, es igual a s más 1 dividido en s factor de s menos 2. Lo único que hice fue despejar el I. Ya, ¿cómo se resuelve esta? Laplace inversa. Se transforma en Exactamente. Entonces vamos a aplicar transformada de Laplace inverso, porque recuerden que queremos llegar a... Ya, ¿cómo resuelvo el lado derecho? Este lado de acá. ¿Cuál es la transformada? ¿Fracciones parciales y luego Laplace inversa o no? Exactamente, vamos a aplicar Eso. fracciones parciales.
Entonces, aplicando fracciones parciales, me quedaría S más 1 partido en S de S menos 2 es igual a, vamos a tener A partido en S más B partido en S menos 2. Esto es lo mismo que tener A S menos 2 más B por S dividido en S menos 2. Entonces tenemos que S más 1 tiene que ser igual a S menos 2 más B por S. Sí, puedo seguir agrupándolo, me queda a S más BS y menos 2A. Entonces sabemos que sí o sí 1 tiene que ser igual a menos 2A. De aquí se concluye que A es igual a menos 1/2. Y asimismo podemos entonces reemplazar acá y nos quedaría por lo tanto que B tiene que ser sí o sí, como tiene que dar 1, 3/2. Entonces, ya que tenemos los valores, nos estaría quedando que I de S es igual a menos 1/2 por 1 partido en S, más 3/2 por 1 partido en S menos 2. Ya, y estas transformadas inversas son fáciles de hacer. Entonces, transformada inversa. Me quedaría I de T, que es lo mismo que tener la inversa de I de S. Ya, ¿y cuántas valen estas transformadas que son muy fáciles? Menos 1/2 más 3/2 de Euler elevado a 2t. Exacto. Y ahí queda. Ahí resolvimos la ecuación integral que al principio se veía tan rara, pero que bastaba con identificar que había una convolución de por medio.